Una mañana desperté y no pude levantarme de la cama. No era enfermedad, no era el cuerpo, era otra cosa, un peso que no sabía explicar, una sensación de que por más que yo hiciera todo bien, algo en mi vida no avanzaba. Yo cuidaba mi casa, cuidaba mi familia, rezaba, hacía lo que tenía que hacer y aún así sentía que algo me empujaba hacia abajo. Y lo más inquietante es que yo no sabía de dónde venía. No tenía nombre, no tenía forma, era invisible y fue invisible durante años de mi vida. Años. Hoy voy a contarte qué era, pero necesito que te quedes conmigo hasta el final, porque lo que entendí fue lo más importante que aprendí en toda mi vida, y si te vas antes, vas a perder exactamente la parte que puede cambiar la tuya. Siéntate, como si estuviéramos tomando un café, porque esto no es un consejo, es una verdad. Yo crecí en una época en la que no teníamos mucho, pero lo poco que había era real. Había paz, había silencio, había presencia. Y yo pensé que eso me iba a acompañar toda la vida. Pero hubo un momento en el que todo empezó a cambiar. No de golpe, despacio, como algo que se va desgastando por dentro, sin que se note por fuera. Las cosas empezaron a fallar, pequeñas cosas, la tranquilidad, el descanso, las cuentas, las relaciones, nada grave, pero todo un poco peor. Y dentro de mí había algo constante, un peso en el pecho, una incomodidad que no sabía explicar. Fui a médicos, me dijeron que era normal. Hablé con gente, me dijeron que era una fase. Y yo seguí, como todos, hasta que un día alguien me dijo algo que no entendí en ese momento, pero que me cambió. Me dijo, el problema no está en tu vida, está en lo que estás cargando sin darte cuenta. Yo no entendí, pero esa frase se quedó conmigo, porque en el fondo yo sabía que había algo, y cuando empecé a mirar, descubrí algo que no esperaba. No era mala suerte, no era castigo, no era la vida, era yo. Yo había dejado entrar cosas sin darme cuenta, pequeñas cosas, silenciosas, que parecían normales, pero que poco a poco me estaban vaciando, como puertas abiertas que nunca cerré. Y hoy voy a mostrarte esas puertas, porque quizás tú también las tienes abiertas. La primera es la más silenciosa de todas, la comparación. Pero no la comparación evidente, no, la comparación discreta, la que aparece en momentos simples. Por ejemplo, estás con tu café y piensas en la vida de alguien más, no con odio, no con envidia clara, solo observas. Mira cómo está, mira lo que tiene, y luego, sin decirlo, aparece algo dentro de ti. ¿Y yo? Eso parece pequeño, pero no lo es, porque lo haces todos los días, y cada vez que lo haces, que alejas de lo que tienes y te acercas a lo que te falta. Yo hacía eso todas las mañanas, sin darme cuenta. Antes de agradecer por mi vida, ya estaba mirando la de otra persona. Y eso, poco a poco, fue vaciando algo dentro de mí, porque la gratitud y la comparación no viven juntas. Cuando una entra, la otra se va. Y yo tardé años en entender eso. La segunda fue más difícil, porque parecía algo bueno. Yo escuchaba a los demás, aconsejaba, acompañaba, la gente venía a mí, y yo estaba ahí,
pero había algo que yo no veía. Cada vez que alguien me contaba un problema, yo suspiraba, decía, qué pena, pero dentro de mí había un alivio, pequeño, silencioso, menos mal que no soy yo. Y eso no es compasión, es comparación disfrazada, es el ego sintiéndose seguro, y cada vez que eso pasa, algo dentro de ti se oscurece, empiezas a necesitar que otros estén mal para sentirte bien, y eso rompe todo, relaciones, confianza, vínculos, porque las personas lo sienten. Aunque no sepan explicarlo, lo sienten y se alejan. Y cuando se van, se llevan algo que no vuelve. Y eso duele. La tercera, casi nadie la reconoce. No sabemos alegrarnos de verdad por otros, sabemos fingir. Decimos, felicidades, sonreímos, pero cuando estamos solos, aparece otra cosa, un pensamiento, y lo mío, y en ese momento la alegría se convierte en peso, porque no es celebración, es comparación otra vez. Y cuando no puedes alegrarte por el bien de otro, estás diciendo algo sin darte cuenta. No hay suficiente para todos, y la vida responde a eso. Yo viví así mucho tiempo, y eso me cerró puertas sin que yo lo supiera. La cuarta fue la más engañosa. Yo la llamaba humildad, pero no lo era. Era miedo, el miedo de brillar, el miedo de ocupar mi lugar. Cada vez que alguien me elogiaba, yo lo negaba. Cada vez que lograba algo, lo minimizaba, como si no importara, como si no fuera suficiente. Pero eso no es humildad, es sabotaje, es decirte a ti mismo, no merezco. Y cuando haces eso, te vuelves pequeño. Y la vida te trata como te tratas. Yo me arrepiento de eso, de no haber celebrado lo que sí tenía, de haber pasado por mi propia vida en silencio, como si no fuera mía. La quinta fue la más silenciosa. Yo decía que había perdonado, lo decía con seguridad, pero no era verdad, porque cada vez que recordaba, algo en mí se tensaba, pequeño, rápido, pero estaba ahí. Y eso significa que no se fue, solo se escondió. La herida seguía ahí, ocupando espacio, pesando, sin hacer ruido. El perdón real no es decirlo, es soltarlo, es dejar de cargarlo. Y mientras no lo haces, te sigue consumiendo. Y entonces llegué a la última, la más difícil, la que lo explica todo. No está afuera, está dentro. Yo me senté una noche sola y me hice una pregunta. ¿Estoy en paz conmigo? Y la respuesta fue no. Había algo dentro de mí, una tristeza conmigo misma, por lo que no hice, por lo que no fui, por lo que dejé pasar. Y eso era la raíz de todo, la comparación, el vacío, el peso, todo venía de ahí. Yo estaba en contra de mí misma, sin darme cuenta. Y eso es lo más peligroso que existe. Yo entendí eso tarde, muy tarde, y perdí cosas, momentos, personas, versiones de mí que nunca existieron. Y eso no vuelve. Por eso te lo digo hoy. No esperes, no ignores, no sigas cargando cosas que no ves, porque el peso que no nombras es el que te acompaña toda la vida. Si algo de esto te tocó,
míralo, no lo escondas. Y si sabes que necesitas escuchar más verdades así, suscríbete, no para sentirte bien, sino para entenderte mejor, porque la verdad no siempre es cómoda, pero es necesaria. Ojalá alguien me hubiera dicho todo esto antes. Después de esa noche, yo no cambié de un día para otro. Eso también es importante decirlo, porque la gente cree que entender algo ya resuelve todo, y no. Entender es solo el inicio, cambiar es otra historia. Yo tuve que mirar esas puertas, una por una, todos los días, en cosas pequeñas, en momentos simples. Por ejemplo, en la mañana, antes de pensar en la vida de alguien más, yo me obligaba a mirar la mía, mi café, mi casa, mi silencio. No era algo grande, pero era mío. Y eso, poco a poco, empezó a cambiar algo dentro de mí. No de golpe, despacio, como todo lo real. También tuve que aprender a escuchar de verdad, sin ese alivio escondido, sin esa comparación silenciosa, solo escuchar. Y al principio no fue fácil, porque ese hábito estaba muy dentro de mí. Pero cuando logras escuchar sin compararte, algo cambia. Te vuelves más ligero, más presente, más humano. Y eso las personas lo sienten. Se acercan distinto, confían distinto, porque ya no hay esa sombra entre tú y ellas. Y celebrar el bien de otros, también tuve que aprenderlo. No fingirlo, sentirlo, aunque fuera pequeño, aunque costara, porque al inicio cuesta, no te voy a mentir, pero cuando lo haces, se abre algo dentro de ti, como si dejaras de competir con la vida, como si entendieras que no estás en contra de nadie, y eso te da paz, una paz distinta, más profunda. También tuve que dejar de hacerme pequeña. Eso fue difícil, mucho, porque llevaba años haciéndolo, años, era automático. Pero empecé poco a poco, reconociendo cosas simples, sin ruido, sin necesidad de mostrar, solo reconociendo. Esto lo hice bien, nada más, y eso fue suficiente. Porque no se trata de que otros lo vean, se trata de que tú lo aceptes. Y el perdón, ese fue un proceso largo, no fue un día, no fue una decisión, fue repetir, soltar, respirar, volver a soltar, hasta que un día el peso ya no estaba. Y cuando eso pasa, lo sabes, no hay tensión, no hay reacción, solo neutralidad. Y eso es libertad. Pero nada de eso hubiera sido posible sin lo último, sin lo más importante, hacer las paces conmigo. Eso fue lo que cambió todo, no el mundo, no la gente, no las circunstancias, yo. Dejar de exigirme tanto, dejar de castigarme, dejar de recordarme lo que no hice y empezar a aceptarme con todo, con lo que fui y con lo que no fui. Porque no puedes vivir en paz si estás en guerra contigo. Es imposible. Después de eso, mi vida no se volvió perfecta. Eso también quiero que lo entiendas. La vida sigue siendo la vida, pero yo ya no cargaba lo mismo, y eso cambia todo. Dormía mejor, pensaba distinto, sentía más ligero. Las cosas empezaron a fluir otra vez, no porque el mundo cambiara, sino porque yo dejé de resistirme tanto. Y hoy, mirando hacia atrás,
hay algo que me duele, y te lo digo con honestidad. No es lo que viví, es lo que no viví, lo que dejé pasar, lo que no valoré, lo que no entendí a tiempo. Porque hay cosas que solo se entienden cuando ya pasaron, y ahí ya no puedes hacer nada. Solo aceptar. Por eso te estoy hablando así, sin suavizar, sin adornar, porque esto no es teoría, es vida, y el tiempo no espera, no te avisa, no se detiene. Cuando te das cuenta, ya pasó. Tal vez tú todavía estás a tiempo. Tal vez no llevas tantos años cargando eso. Tal vez puedes mirar ahora lo que yo tardé tanto en ver, pero eso depende de ti. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie puede entrar ahí, solo tú. Y antes de que te vayas, piensa en esto. No en todo, solo en una cosa. ¿Cuál de estas puertas sientes que está abierta en tu vida? No respondas rápido, siéntelo, porque ahí hay algo importante, y si lo nombras, empiezas a cambiarlo. Si esta conversación te hizo pensar, quédate, suscríbete, porque hay cosas que necesitas escuchar, aunque no sean cómodas. Aquí no vas a encontrar frases bonitas, vas a encontrar verdades, de esas que llegan despacio, pero no se van. La verdad no siempre es agradable, pero es necesaria. Y ojalá alguien me hubiera dicho todo esto antes.